Perfecto. Ahora vamos a entrar a lo que es el Estado de Derecho. Una, una pregunta siempre, a mí me pasó, bueno, y estudié Derecho, cuando empecé la carrera, lo primero que me preguntaron es, ¿qué es el derecho? Y de ahí empezaron un sinnúmero de conceptos. ¿Ustedes qué entienden que es el derecho? No contesta nadie, no sabe, no contesta. ¿Salió en la encuesta? ¿Ustedes qué piensan que es el derecho? Así, a primera normas, principios y normas. ¿El derecho es justicia? Veo las caras de algunos cuando pregunto eso, me mira como diciendo, ¿le contestamos lo que realmente pensamos? Reglas de la sociedad, ¿o no? Y orden, ok. Bueno, a ver, el derecho en sí, a ver, o sea, en términos se utiliza, o sea, se utiliza para dar postulados de justicia en sí. El derecho como término se utiliza como significado simple, es que está conforme a la regla. Ahí en el libro también se lo va a citar, pero lo que el derecho tiene son postulados de justicia, o sea, tiene como inspiración y constituye como consecuencia de ello un orden normativo e institucional que regula a la conducta de la sociedad. ¿Por qué digo postulados de justicia? Porque en realidad la justicia no hay una definición objetiva de justicia. O sea, les estaría mintiendo. Si yo les pregunto a ustedes qué es la justicia, cada uno de ustedes probablemente me va a dar una definición distinta a lo que es la justicia. Y no por eso va a estar mal la definición. Porque lo que es el derecho es una consecuencia de las relaciones sociales en sí. El derecho es una... Por eso el ámbito donde se debaten las leyes siempre es el órgano de mayor representación, donde están los representantes de los distintos sectores de la sociedad. Entonces el derecho en sí va a plasmar esas ideas, esos valores. Y por eso el derecho va a ser el conjunto de normas que permite resolver los conflictos que surgen dentro del seno de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de derecho, no hablamos de derechos, sino que hablamos de derecho como conjunto de normas. A diferencia cuando hablamos de derechos con S, que eso significa otra cosa. A ver, para que nos fijamos. Vos me decís que ahora no pudo ingresar a la reunión. No, yo acá no la tengo en pendiente. Bueno, le decís que vuelva a intentar. Así le aceptamos el ingreso. Por eso cuando hablamos de derecho y de derechos, vamos a hablar de dos cosas distintas. Por eso, de ahí vamos a entrar a la definición de derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Ok? Cuando hablamos de derecho objetivo, vamos a hablar de un conjunto de normas que regulan la conducta humana.
Mientras que, cuando hablamos de derecho subjetivo, o sea, derechos nuestros, vamos a hablar de un conjunto de facultades que nosotros... ¿Me parece como el anfitrión? No, el anfitrión soy yo, ¿eh? Mm, qué raro. A mí, yo no cerré nada, a ver. Bueno, ahora vamos a encontrar la solución. A ver, decile que intente ahora. Fabiana, ¿le puedo entrar? Ahí le di. Ah, perfecto, perfecto. Listo, profe, ya Perfecto. puedo entrar. Dale, buenísimo entonces. Bien, entonces, ¿qué estamos hablando? De derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo, entonces, hablamos de que es un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Estas ya sean leyes, resoluciones que emita autoridades de aplicación en materia regulatoria, u otras también suele ocurrir. Y cuando hablamos de derecho subjetivo, ahí cuando hablamos de derechos en esa definición que yo les dije, hablamos de facultades que tienen las personas. No, por suerte para ustedes solo este viernes. Yo no. No. Calculo que voy a estar este viernes, nada más. Calculo que voy a estar este viernes. No sabría decirles. Entonces, cuando hablamos de derecho subjetivo, hablamos de facultades que tienen los individuos que pueden ejercer frente a otras personas o frente al Estado. Ejemplo, el derecho de defensa. O, ejemplo, en el ámbito de lo que es el derecho laboral, en el ámbito privado, la protección contra el despido arbitrario. La persona puede reclamar, en caso de haber sido despedida sin justa causa, indemnización. Ahora, pasando a lo siguiente. Derecho natural o derecho positivo, ¿no? Y acá vamos a tener un sinfín de definiciones. El ejemplo que dije, Alejandro, sí, despido arbitrario. O sea, despido sin causa. ¿Y en objetivos qué ejemplos diste? En objetivos, cuando hablamos de normas reguladoras de la conducta, lo que nosotros fijamos, por ejemplo, normas penales. Las normas penales son claras normas claras de reguladoras de la conducta. También hay normas que, por ejemplo, las que yo les comenté con relación al Banco Central, con relación a los otros bancos, en materia de fijación de tasa de encaje, es una norma objetiva, es una norma que fija la conducta, que establece una pauta regulatoria de la conducta de la entidad financiera. ¿Esto qué es? A del patrimonio que dispone esa autoridad financiera,
tal porcentaje lo tendrá que fijar eventualmente como tasa de encaje. Gracias. O sea, lo que tenés que ver, Julieta, es que son normas que fijan conductas. Mientras que las normas subjetivas, el derecho subjetivo, fijan potestades que puede ejercer la persona y que la Constitución misma se la habilita. Ahora, ¿a qué nos referimos con derecho natural y derecho positivo? ¿Vieron algo en el CBC sobre eso? Derechos que tenemos al nacer directamente, desde que nacemos. Necesidades básicas. Bueno, lo que vos decís desde que nacemos, pero habría que, a lo mejor, Alejandra va bien, pero quizá habría que aclararlo un poco más. Por ejemplo, les pregunto, a ver, no sé, voy a tirar así, pues no conozco tanto en sí, pero los mandamientos de una religión, ¿qué son? Ese es un ejemplo, no es que no robarás, principios con relación al bien, con el bien y el mal. Bueno, el derecho natural, y ahí a esa definición me gustó, en realidad son normas éticas, son valores éticos de la sociedad, son valores éticos y morales de la sociedad en sí, que son preexistentes. Yo di el ejemplo de la religión en realidad, porque siempre es el ejemplo más claro en materia de derecho natural. No quiere decir que todo el derecho natural sea religioso. El derecho natural son normas supralegales, que están constituidas por valores que comparte la sociedad. Un caso de ellos, un ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un valor supralegal, que nuestra Constitución lo reconoce con tal entidad en el artículo 33. Se los incluyo acá. Lo que está queriendo decir es que los derechos y garantías de la Constitución no niegan otros derechos que son previos y ya receptados por la sociedad. Por eso el derecho a la vida, la integridad física, son derechos naturales, supralegales. Si ustedes se fijan, el derecho a la integridad física en la Constitución no está establecido en sí. O sea, el artículo 18 hace una mención como obiter, pero el derecho a lo que es la integridad física está regulado en el Código Penal, por ejemplo, con relación a la tortura. ¿Por qué? Porque ahí regula un valor supralegal la norma. El derecho natural se basa en ese punto. Mientras que el derecho positivo es un tipo de derecho de tipo formal. En el cual va a estar sujeto a un procedimiento propio dentro del sistema para su formación. Esto, en nuestro caso, el proceso de sanción de leyes. Ejemplo, dependiendo de la competencia, una Cámara elabora un proyecto de ley, lo trata, lo trata en comisión, lo vota, lo eleva a la otra Cámara, si la otra Cámara está de acuerdo, se eleva al presidente para su promulgación, si es que no hay veto, y se publica la ley. Eso es el caso del derecho positivo, es una norma que está basada por un procedimiento formal y que tiene un correlato escrito, o sea, está plasmada de manera escrita.
La norma del derecho positivo va a estar siempre basado en una norma de mayor jerarquía. En este caso, yo les di el ejemplo del procedimiento de sanción y promulgación de una ley. Pero la ley va a estar validada por una garantía constitucional que esté establecido en nuestra Carta Magna. Ahí, anteriormente, les cité el artículo 28, con relación a cuál es el límite que pueden tener las leyes que sanciona el Congreso con relación a la Constitución Nacional. Y eso es que no vayan contra los derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Ejemplo, el Banco Central, al establecer las tasas de encaje, lo que hace es una norma que restringe el derecho de propiedad, pero no lo suprime. Simplemente lo que hace es analiza el alcance del derecho de propiedad en ese caso, y simplemente restringe su disposición, pero nada más. No impide, digamos, no expropia el derecho de propiedad. Bien. Ahora, las diferencias principalmente entre el derecho natural y el derecho positivo suelen ocurrir cuando el derecho positivo en sí contradice, a ver, claro, ok, ok, sí, es cierto eso, pero ahí el mismo sistema también prevé una forma de solución. El problema ahí, si uno tiene una opinión con relación a ese punto, es hacer que se ejerza ese mecanismo, que es el desalojo, el juicio de desalojo. Sí. Sí, acá también hay políticas de subsidios para la gente en situación de calle. Ahora hay muchos hoteles de alojamiento también. Hay mucho amparo habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los grandes focos de amparos habitacionales. Y ya tiene una jurisprudencia muy aceitada en esa materia. Pero ahí el derecho que se garantiza es un derecho básico, un derecho supralegal, que es el derecho de vivienda. Ahora, volviendo a este punto. ¿Qué diferencia tenemos a veces que ocurre entre el derecho positivo y el derecho natural? ¿Por qué? Porque el derecho natural fija valores supralegales, como también valores éticos. Ahora, lo que a veces suele ocurrir es que las normas que se plasman dentro en el marco del derecho positivo pueden contradecir en algunas ocasiones dichos valores. A ver, hay algunos casos, constituciones en el mundo, que tienen, digamos, legitimada la tortura, por ejemplo. ¿Qué ocurre ahí? Hay un conflicto entre dos tipos de derechos. Un derecho supralegal, como el derecho a la integridad física, y el derecho local, sistémico de ese país. Bueno, en ese caso son conflictos que no tienen una solución en concreto, sino que siempre, por lo general, suele primar la norma local, y en muchos casos suelen recibir sanciones. Y en nuestra Constitución sucede eso, y, y sucede en todas las constituciones, no con el mismo ejemplo, obviamente, acá no está permitida la tortura. Acá a lo mejor sucede, acá lo que sucede en realidad en nuestra Constitución, a ver, es un tema en cuanto, a ver, hay derechos como, por ejemplo, cárceles limpias, hay derechos como vivienda, hay derechos como educación, hay derechos como... No, pues eso es un derecho sistémico. Hay otros sistemas donde no está reconocido ese derecho. Eso es propio nuestro, en realidad.
El derecho supralegal, en este caso, se habría vulnerado más que nada en cuanto a cuestiones relacionadas con la vivienda, como bien mencionó Alejo anteriormente, relacionadas con, a lo mejor, la igualdad. Hay veces que en nuestro país no se cumple en la jurisprudencia de la Corte la igualdad. Yo creo que la propiedad es un derecho supralegal, la propiedad es un derecho que se ha vulnerado a lo largo de toda nuestra historia, en los años 90, con el plan Bonex y el fallo Peralta, que ratificó el plan Bonex del gobierno de aquel entonces, derechos de integridad con la integridad física, por ejemplo el caso Simón con relación a los juicios a la Junta, a la reapertura, en realidad a la nulidad de la ley de punto final y obediencia a vida, entre otros. Esos son conflictos que ocurren en todos los sistemas, y son conflictos de derecho natural y derecho positivo. Lo que ocurre muy a menudo es que el derecho positivo suele primar ante esos conflictos, porque son normas propias del país. No es que una norma está por encima de la otra porque sí. Son dos formas de ver el derecho natural como el derecho positivo. Y lo que ocurre acá son diferencias que suelen haber, que una norma no concibe en su forma y en su intención el mismo valor que la otra norma. Ahora, vamos a entrar a otras dos ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. El derecho público y el derecho privado. A ver, yo les pregunto una cosa. Supongamos, acá dos personas de este grupo celebran un contrato de locación. Una persona justo tiene la suerte de tener un inmueble y celebra con otra persona un contrato de locación del inmueble. ¿Qué tipo de derecho sería para usted? ¿Derecho privado o derecho público? ¿Derecho privado puede ser? Derecho privado. Derecho privado. Pregunto, yo pregunto, ¿Por qué sería derecho privado, según ustedes? Porque es una relación entre particulares. Exactamente. ¿Y qué entonces, qué es lo que hace al derecho público? Muy bien, Gladys. Muy bien, Gladys. ¿Y qué es lo que hace entonces al derecho público? Participación del Estado. Bien, 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 bien. Ahora, y si una norma es de orden público, el derecho del consumidor, por ejemplo, es de orden público. Estamos hablando de relaciones entre particulares, ¿no? Si yo a ustedes les compro el día de mañana, no sé, ustedes me venden un bien y no me informan correctamente acerca de ese bien, ustedes están incumpliendo la ley de defensa del consumidor, el artículo 4. Incluso podemos consensuar en el contrato que ustedes pueden informarme mal cuando quieran, no hay ningún inconveniente. Pero hay una norma de orden público, sin embargo, ahí. Ahí se podría llegar a tener sanciones legales si la otra persona reclama una denuncia, pero Pero ¿por qué? en- Si yo permití que la parte renuncie a informarme bien, pero aún así la norma es de orden público. ¿Qué es lo que ocurre con el orden público? Que es algo que se suele utilizar mucho en el lenguaje diario, que es una intención para garantizar el orden público. Que no es como que es más general, que no es solamente, bueno, son ustedes dos, sino que involucra más personas. Si nosotros ponemos un inmueble, bueno, es de nosotros. Pero si vos vas a comprar algo, haces algo así, ya no es de nosotros, sino que ya es más de la sociedad. Derecho, me parece derecho público, que es como más, es como que, no sé, derecho a caminar por la calle, que todo el mundo puede hacerlo, o todo el mundo puede subir a un colectivo, pero no no puede subir al coche de otra persona que no conoces. Muy bien, Marina. Pero acá no involucra al Estado, Alejo. Pero es de orden público. Para mí el derecho público no es siempre que involucre al Estado. ¿Es lo mismo derecho público y orden público para ustedes? No a ver, esto sin ser abogado, sin estudiar derecho, ¿eh? No, ¿es lo mismo decir derecho público que orden público? Para empezar.
se involucra al Estado porque el Estado, me perdí, porque el Estado te garantiza orden. Claro, pero a ver, si incumples un contrato de locación, también puedes ir al Estado al Poder Judicial a que te lo cumplan. Puedes reclamar los daños, pero sigue siendo un contrato de derecho privado. Lo importante, acá lo que les voy a explicar es lo siguiente, que estuvo muy bien lo que dijo Marina, me gustó mucho eso. El derecho privado regula la relación entre particulares, como bien señalaron ustedes, y el derecho público regula la relación con el Estado y entre Estados. Ahora, el conflicto de la coparticipación, que hablamos hace un rato, es un conflicto de derecho público. Ahora, las normas de orden público, como el derecho del consumidor, el derecho laboral, entre otras normas, son normas que si bien regulan conflictos entre privados, relaciones entre privados, son normas que fijan la imposibilidad de renunciar a lo allí establecido. Les doy un ejemplo. Ustedes en un contrato de locación pueden pautar un sinnúmero de cláusulas que ustedes en la autonomía de su voluntad dispongan. Pero cuando una norma pasa a ser de orden público, lo que fija el legislador es que no se puede renunciar al derecho que ahí consagra esa norma. ¿Se entendió más o menos? Por eso ustedes a lo largo de la medida que vayan... Esta clase seguramente se va, como todo, se va diluyendo y a veces quedan esas cosas, es imposible retener todo, pero a lo largo de sus vidas van a haber dos conceptos que pueden prestar a confusión: derecho público y orden público. El derecho público va a ser la relación con el Estado y entre Estados, y el orden público son normas que tutelan el conjunto, digamos, a un grupo de afectados, de posibles afectados, los cuales no pueden renunciar a su tutela. Bien. Ahora, el derecho constitucional, ¿qué entendemos como derecho constitucional? ¿Qué es el derecho constitucional en sí? Porque hablamos de derecho privado, derecho público, hablamos de el Estado, el origen del Estado, la evolución, el derecho subjetivo, objetivo, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derecho constitucional? No es un derecho sobre la Constitución, es decir, lo que estipula, derechos que están plasmados desde la Constitución, una rama del derecho que estudia el análisis de las leyes fundamentales que conforman un Estado. Anda bien las definiciones. Bueno, no son abogados, pero viene bien la cosa. O sea, no están estudiando derecho, pero están por lo menos, o sea, por lo menos no, bastante bien, están bien en la mano. A ver, vamos por partes. El derecho constitucional, es verdad, regula, o sea, estudia el análisis de las leyes fundamentales que conforman el Estado. Ahí, bien lo que dijo Alejo. ¿Lo que más estudia el derecho constitucional? El Estado es un capítulo de la Constitución. Les doy un ejemplo, así lo hacemos más sencillo. Yo puedo decirle a una persona, te pongo un 7 porque sabes mucho, y a vos que sabes mucho te pongo un 6 porque medís 1,72 m. No, es discriminación. ¿Cómo? Es discriminación, eso. Es discriminación, claro.
El profesor no anda bien ahí, ya estamos. Alinadi. Ya, la cuarentena no lo viene llevando bien el profesor. Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Qué está regulando? Eso que yo les acabo de comentar. Una injusticia. Una injusticia, bueno. Ok. Ahora, ¿pero dónde surge eso? Que acaba de decir Marina, en realidad, ¿eh? Lo que acaba de decir Marina. Discriminación. Y después lo que dijo Melissa, injusticia. ¿Dónde surge? Cuando no reconoces el derecho de una persona, o sea, no está reconociendo, en ese caso, lo que sabe por la altura, o sea, no está... Pará, Melissa, escúchame, apagá un toque. Ahí está, gracias. ¿Cómo decías, Marina? Que no reconoces el derecho de una persona a través, Claro, pero en o sí, sea, que ¿dónde no dejas de surge ejercer ese principio? la equitatividad de las personas, ¿Cómo? de la equitatividad, perdón, de las personas, o sea, no es igualitario, sino que tengan todo como la misma base. Em, sí, a ver, equidad, equitativo, equidad, dignidad humana, igualdad ante la ley. Claro, pero todo eso que están diciendo, ¿dónde surge? ¿De la sociedad puede ser? De la sociedad, sí, totalmente. Pero ¿y dónde se plasma? En la Constitución. Claro. El derecho constitucional, a ver, como principio, es una rama que busca, digamos, trabajar la organización del Estado, o sea, de los poderes, pero como también de los derechos y deberes individuales. O sea, es una rama que va a trabajar no regulando comportamientos en sí, de manera constante, no. Es una rama que va a fijar pautas y principios que van a configurar derechos y garantías. ¿Qué quiero decir? Yo puedo fijar como principio el derecho de defensa, el juez natural, o sea, que no me juzgue alguien preseleccionado, una cárcel limpia, pero quien va a regular eso es después la ley que regula ese derecho concretamente. El derecho constitucional entonces va a ser una rama que va a fijar principios con relación a la organización del Estado, principios y facultades con relación a la organización del Estado, los individuos y los derechos individuales y colectivos de las personas. Por eso van a ver, por ejemplo, el artículo 42 habla de la tutela del medio ambiente como objetivo, pero no explica cómo se tutela el medio ambiente, para lo cual va a necesitar ahí una ley reguladora de cómo se realiza ese tipo de acción. Ahora, nuestro derecho constitucional tiene como punto de partida, o sea, uno de los redactores de la Constitución, o el principal redactor de la Constitución fue Juan Bautista Alberdi, que era miembro de la generación del 37, ahí con Echeverría, Sarmiento, y en el gobierno que después vino, después de 1853, él estuvo integrando la comisión redactora de la Constitución. Alberdi había traído estas instituciones que nosotros tenemos hoy en la Constitución, las trajo en gran medida de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué estableció? Estableció el principio republicano que estaba previsto en Estados Unidos, pero adaptó la forma de Estado federal a nuestra propia realidad.
Cuando hablamos de forma de Estado, vamos a hablar de centros de decisión y las competencias y las facultades que va a tener esos centros de decisión. Perfecto, Rodrigo. Sí. Son los principios. Son los principios sobre los cuales van a ser el punto de partida de las leyes. Las leyes no pueden ir en contra de los principios que establece la Constitución. Pero sí, la noción, o sea, la visión que estás teniendo está encaminada. Bueno, entonces, Alberti trajo el modelo de Estados Unidos, tomó como guía la Constitución de Estados Unidos en cuanto a su forma republicana, y la adaptó al federalismo nuestro. Y estableció la creación del Estado Nacional con competencias que le delegaron las provincias. Y a su vez, estableció, o sea, proyectó en la Constitución qué competencias se reservarían las provincias, las cuales no son las mismas que la de la Constitución de Estados Unidos. Como también fijó las competencias que tendrían los distintos órganos de gobierno. A ver. A ver, entonces vamos a sintetizar con que el objeto del derecho constitucional va a ser el encuadramiento de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos que lo componen. Y a su vez va a buscar comprometer la existencia y eficacia del Estado y todas las demás instituciones públicas y privadas. Y a su vez va a buscar establecer el entramado jurídico, o sea, que eventualmente pueda buscar restringir derechos o garantías de manera arbitraria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Constitución, el derecho constitucional va a establecer las relaciones de poder, va a establecer los límites del Estado y va a establecer solo bajo qué supuestos se pueden avanzar de manera temporal sobre derechos y garantías. Yo les pregunto, vamos a sacar acá un tema que va a ser va a generar un poco de polémica, pero ¿se puede suspender un derecho por ley? No. No. Pero entonces, podemos salir a la calle. No se puede cancelar, pero sí se puede modificar dependiendo de la época y el contexto que uno esté. Entonces, ¿se puede o no se puede suspender un derecho por ley? Sí, por un tiempo determinado, si afecta a otra ley que es primordial para la sociedad, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud. A mí me gusta, están despertando, a ver, el principio, yo se los digo, como lo surge la Constitución, es un ni. La Constitución establece qué supuestos se pueden suspender y qué supuestos no se pueden suspender. ¿Ok? El derecho de propiedad. ¿Se puede suspender el derecho de propiedad? ¿Se puede privar del derecho de propiedad? ¿Sí o no? Sí. Este tiene más convalidación, Es lo que está pasando ahora, profe, del coronavirus. Bueno, el caso que di en realidad para despertar la opinión, sí, fue el caso de la pandemia, pero
expropiando predeterminadas circunstancias. Miren, a ver, miren lo que dice la Constitución con relación a eso. La Constitución misma, en ese artículo, establece el alcance del derecho de propiedad y en qué únicos supuestos puede ser, quizá, puede ceder ese derecho de propiedad. Ahí, por ejemplo, también habla de los impuestos, justamente, que es otro caso con relación al derecho de propiedad. La misma Constitución es la que fija cómo pueden llegar a ceder los derechos y garantías dentro de lo que es la primera parte de la Constitución. Por eso yo les pregunté de manera un poco quizá más polémica el tema de la circulación. Porque en realidad la circulación, en principio, la ley no alcanza para la circulación. Es cierto eso. La Constitución no prevé que ese derecho pueda ceder por ese medio. Lo que dice la Constitución es que la circulación puede ceder frente a otro supuesto y que ahí se requiere, digamos, la actividad de dos poderes. Pero la misma Constitución lo que está diciendo es que los derechos y garantías no ceden en principio que establece la Constitución, salvo en el mecanismo que la misma Constitución establece. ¿Por qué? Porque esto es un límite al poder del Estado. La Constitución no es un reconocimiento de derechos a ustedes, es un límite al poder del Estado. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco para ir terminando sobre las fuentes del derecho constitucional. ¿Más o menos se entendió esto que hablamos? ¿Esto que hablamos hace un rato? Sí, El profe. derecho constitucional siempre está rodeado de temas polémicos, así que chicos, todo el tiempo se está en este conflicto, en este tipo de debates, porque el derecho constitucional constantemente regula lo que es el poder en sí, va a regular el accionar del Estado y las políticas públicas. Constantemente trabaja en ese punto. Y van a ver, si el día de mañana alguno quiere ver algo un poco más, van a ver diferentes opiniones. Yo les traigo lo que dice la Constitución, más no ¿Cuál es la mi opinión. definición de impuesto desde el derecho? ¿Cómo? ¿Cuál es la definición de impuesto? La definición de impuesto del derecho es el cese del derecho de propiedad. Es una afectación al derecho de propiedad, que ahí mismo el artículo 17 establece, y que tiene como requisito la ley previa. ¿Por qué? Porque ese cese al derecho de propiedad lo que te está diciendo es que va a estar sujeto en el caso de que el Congreso lo establezca para contribuir a aquellas contribuciones que están previstas en el artículo 4, que son los fondos por los cuales se va a financiar el Estado Nacional. Estos son empréstitos, impuestos, aranceles, distintas formas. Por eso, los derechos reconocidos en la Constitución no ceden, salvo las excepciones que en principio establezca la Constitución, las cuales van a ser actos políticos entre ambos poderes, porque la misma Constitución va a establecer el mecanismo político sobre el cual un poder y otro poder van a tratar esa excepción. Lo que ocurrió ahora con la pandemia, en sí, en principio no estaría previsto de esta forma. Lo que ocurre es que mal se cumplió el mecanismo político, que es la propuesta por el Poder Ejecutivo y la ratificación del Congreso de esa medida. Pero no es otra cosa que otro instituto, en realidad, el cual no voy a entrar en debate porque no nos vamos más, sino en los hechos. Ahora, las fuentes del derecho, cuando hablamos de ellas, o sea, cuando hablamos de fuentes del derecho, vamos a hablar de institutos sobre los cuales el derecho tiene una suerte de, validación o sustento. Por eso vamos a hablar de fuentes primarias y fuentes secundarias.
En el libro no les hace una gran diferencia con relación a las fuentes primarias y secundarias. Yo les voy a enumerar las fuentes y después les voy a dar, si ustedes quieren, mi opinión sobre cuáles serían las fuentes primarias, para que más o menos lo tengan en cuenta. ¿Qué sería fuente primaria? La fuente primaria habla de fuentes que son obligatorias, que el juez, como el Estado, no puede apartarse. Estos son la Constitución, los tratados internacionales, las leyes que dicta el Congreso, como los distintos decretos, resoluciones y disposiciones que emite el mismo Poder Ejecutivo, como también entre otras cosas. Acá la fuente primaria es una fuente que está establecida por un carácter de cierta obligatoriedad, puesto que tiene una función reguladora de conducta. Mientras que la fuente secundaria, como la jurisprudencia, la doctrina, entre otras, son fuentes más de índole interpretativas. Pero no otra cosa. Yo acá se lo plasmo más en un contexto más simple, más concreto en los hechos. Después ustedes cuando lean el material lo van a poder entender desde una visión un poco más abstracta del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo al Estado le digo, Estado, a mí no me aplique este impuesto porque un tribunal entendió que este impuesto implica, no sé, una doble imposición, o sea, una dualidad, el Estado en principio no tiene la función de acatar el fallo. El fallo solamente va a tener efectos para las partes que estuvieron dentro de ese proceso. Ahí el fallo es la jurisprudencia. La jurisprudencia son las decisiones de los tribunales. Y la principal, la decisión de la Corte Suprema. Por eso, si yo le digo al Estado, mira, AFIP, no me aplique este impuesto, porque a mí ya me lo está cobrando la provincia y es el mismo impuesto que me quiere cobrar usted, AFIP me va a decir, mire, yo por la ley estoy obligado a hacerlo. Vaya y quéjese ante la justicia, cualquier cosa, si no le gusta. Por eso, la jurisprudencia es una fuente de interpretación, pero no es una fuente obligatoria. La jurisprudencia solo es obligatoria para el caso donde se dictó el fallo. Y la doctrina es la opinión de autores. Ustedes, a medida que vayan haciendo la carrera, ya sea de actuario, economista, contador, administrador de empresa, van a ir viendo opiniones de distintos autores, pero esas opiniones no van a ser en principio obligatorias para su vida. Tienen criterios orientadores nada más. ¿Y qué ocurre? Los tratados internacionales, al igual que la Constitución, en el caso de las fuentes primarias, tienen ese carácter. ¿Cómo le gusta la polémica a ustedes, Dios mío? Se escribe con doble F. Sí, está muy presente la doctrina de Zaffaroni, no significa que sea obligatoria. Lo que es obligatorio es la Constitución, los tratados internacionales y el Código Penal. Pero sí, es una doctrina, está muy, muy receptada digamos, en el ámbito del derecho penal. ¿Alguna otra pregunta, además de la que hizo acá el compañero Rodrigo? Bueno, vamos, es trágico. Pero estimados, a ver, acá las cuestiones no se puede arreglar pidiéndole respuestas a una norma.
las cuestiones se solucionan, o sea, culturalmente, o sea, la gente si no comparte la cultura que se vive, la gente la misma la que tiene que proponer, tiene que ir, digamos, trabajando constantemente y hacer política de su lugar, ¿no? El derecho en sí es una garantía, pero no es otra cosa. Después es una actividad de personas. Acá nosotros no hacemos otra cosa, lo mismo que lo que van a hacer ustedes el día de mañana. La economía puede ser muy trágica viéndolo en las noticias, pero es una actividad humana. La economía responde también a la cultura, estimados. Y yo creo que no. Pero bueno, eso es un tema de su ámbito privado. Yo creo que no se puede imponer. Hay que consensuar, en mi opinión. Bueno, ¿alguna pregunta más además de eso? Sí que calculo ya lo tienen bien aceitado el tema. Muy bien, muy bien. Bien, entonces los tratados internacionales. ¿Por qué los tratados internacionales son una fuente primaria también del derecho? Porque los tratados internacionales, primero, hablamos de tratados internacionales celebrados entre el Estado argentino y otro Estado, tienen obligatoriedad para ambos Estados. Forman parte del ordenamiento de esos Estados. Y a su vez, los tratados internacionales a los que la Constitución hace mención son tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tratado sobre los Derechos del Niño, los Derechos de la Mujer, el Pacto Económico de Derechos Sociales y Culturales, hay un montón, fueron incorporados a nuestra Constitución dentro por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Y se estableció que esos tratados tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la clase? Así, si no, vamos concluyendo. Pero, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo con que los pueda, alguna duda que necesiten que evacúe? No, ¿no? Bueno, chicos. Uh, estamos profundos, está bueno. El derecho sin la justicia sirve. El derecho y la justicia son una consecuencia de la actividad humana. Creo que la respuesta, me parece que yo la analizaría por ahí. La actividad humana tiene que tener, digamos, cierta suerte o sea, de cuando no está de acuerdo, plantear que no está de acuerdo, cuando está de acuerdo, reconocerlo, pero se requiere siempre la actividad constante. Porque si no, a ver, si el Estado no, en todo caso, no tiene control por parte del pueblo, el Estado, el poder no se puede controlar a sí mismo, en principio, quizá. Si esa es la pregunta, la duda yo la plantearía por ahí a lo mejor. Pero bueno, son formas de ver las cosas. Yo no digo ni que sea como lo veo yo ni nada. Pero ustedes preguntan cuestiones desde el poder y yo les digo, ¿el poder se puede controlar a sí mismo? No, quizá no. Quizá debe ser el pueblo también quien es parte del sistema, quien tiene que tener un rol activo en el sistema. Pero eso son cuestiones culturales
que la sociedad tiene que ir viendo y tiene que ir analizando eventualmente. Pero bueno, si alguna duda más que precisen. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por la clase, gracias por permitirme darles clase a ustedes. Ha sido todo un honor y bueno, cualquier cosa, si falta la profesora, nos estaremos viendo. Pero bueno, los felicito, la verdad, entienden, tienen una facilidad para repreguntar, digamos, pensar conceptos que eso es muy bueno en la vida. Y les deseo mucha suerte en la carrera. Que sigan muy bien. Chao, profe, un gusto. Gracias, Gracias, profe, buen profe, nos fin de- vemos. Chao, profe, Ya, gracias. profe.